creo que sin mucha solución de continuidad, continuando con las conversaciones que tiene el café, vamos a pasar a la charla de Óscar, que, como decíamos, forma parte de lo que se ha incorporado, que es uno de los investigadores que forma parte de la red de investigación y que supone que tenemos el compromiso de intercambiarnos conocimientos entre todos. Entonces, decíamos que esa compleja situación para Ricardo, para Óscar, Mercedes Pardo y Pablo Larrea, que no puede estar. Entonces hoy era el tema básico de recursos. Entonces va a hacer la intervención Óscar y luego te aprovecho, y a continuación Yayo, que va a hacer una reconstrucción un poco del tema de las necesidades sociales. Pues sin más. Muy bien. Muy bien. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, lo que voy a contaros un poco hoy es esto que veis ahí, es intentar combinar una reflexión sobre los límites ecológicos y de hecho va a ser más breve porque me voy a apoyar también en la intervención que ha hecho Ana sobre la parte de los límites energéticos, entonces será más breve, y ver cuál es el papel que puede jugar ahí las ciudades y qué instrumentos tenemos para analizar ese papel. Entonces la noción de metabolismo urbano creo que es una noción potente y pondré algunos ejemplos, ¿no? Bueno, el guión que voy a seguir es este. Muy brevemente, creo que aquí en general hay pocos economistas, supongo, ¿no? ¿Sí? Entonces, simplemente un pequeño recordatorio sobre objetivos y medios del sistema económico, porque eso sí que será interesante a la hora de ver qué posibilidades tenemos de cumplir esos objetivos en un escenario de limitación, que es el que nos ocupa, ¿no? Daré algunas pinceladas en esto del contexto para que no se vea como una cosa aislada el papel de las ciudades. En esto del contexto daré algunas pinceladas sobre lo que ha ocurrido con las exigencias materiales del modelo de producción y consumo actual a lo largo del siglo XX, algunas cosas sobre el metabolismo a nivel mundial, para que veáis luego, para que se vea mejor luego cuál es el papel que juegan las ciudades en ese contexto, y el grueso será el apartado 3, ¿no? Haré alguna referencia a la cuestión de la alimentación. No sabía que Lucas iba a intervenir, con lo cual pues viene mucho mejor porque va a complementar algunas de las cosas que ha sugerido Lucas, ¿no? Bueno, objetivos del sistema económico. A ver, hay esto a veces ya ahora se cuenta menos, pero esto se contaba hace tiempo, cuáles eran los objetivos de un sistema económico. Hay básicamente dos, ¿no? Uno puede ser simplemente satisfacer las necesidades de la población, y entonces el objetivo del sistema económico será la producción de bienes, entendiendo como bienes aquel objeto que es capaz de satisfacer necesidades, ¿no? Pero también podemos plantearnos que el objetivo del sistema económico es la producción de mercancías, y con esa producción de mercancías aquellos que la producen maximizan las rentas que obtienen, los beneficios de esa producción, ¿no? En general, en la mayoría de los sistemas tenemos una combinación de ambas, y en tanto en cuanto se ponga más el énfasis en el primero o en el segundo, los resultados en términos de bienestar social, de desigualdad, de equidad, etcétera, van a ser muy, muy diferentes. Pero siempre conviene saber qué objetivo nos va a parecer más importante desde el punto de vista económico. Entonces, los medios pues son bastante sencillos. O bien planteamos que lo que necesitamos es aumentar el tamaño de la tarta, es decir, aumentar la producción de bienes y servicios, es decir, crecer económicamente. Pero esta estrategia, pues ya sabemos desde hace bastante tiempo que está enfrentada con ciertas restricciones. Es decir, no es gratis, hemos incurrido en costes ambientales y sociales también muy importantes en esto de intentar resolver todas las cuestiones con el incremento del tamaño de la tarta. ¿Para qué vamos a discutir si va a haber más para todos? Pues no hace falta discutir sobre cómo lo repartimos, porque como va a haber más, pues a todos les tocará más o menos. El problema es cuando tenemos restricciones o existen límites a la expansión de ese sistema económico. Entonces, no nos queda otra que apuntar hacia la segunda de las opciones. Es decir, si tenemos restricciones a la expansión, pues tendremos que discutir cómo repartimos lo que generamos, la producción de bienes y servicios que generamos, ¿no? Y cómo redistribuimos o cómo distribuimos las rentas también que se generan, ¿no? Y los recursos de los que disponemos. Bueno, pues si en general el esfuerzo lo hacemos siempre en cómo distribuir la renta o los recursos
y a veces se nos olvida que también habría que distribuir los costes en que incurrimos para obtener esas rentas o para producir esos bienes y servicios, pues si la renta y la riqueza están mal distribuidas, los costes sociales y ambientales de esa producción de bienes y servicios os aseguro que están todavía peor distribuidos, tanto dentro de una misma sociedad como a nivel internacional. Entonces, sería bueno que también en el debate sobre la redistribución incluyéramos estos elementos, ¿no? Bueno, este es un pequeño recordatorio porque viene bien saber por qué estamos haciendo las cosas, que a veces nos entramos en la dinámica de hay que producir, hay que tal, pero a veces no sabemos para qué lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, en este contexto hay 3 preguntas económicas básicas. Hoy me he levantado muy clásico porque me parecía que era importante recordar esto, ¿no? A partir de aquí, fijaros, tenemos que plantearnos qué hay que producir en una sociedad, qué tenemos que producir, ¿no? Esto no es una pregunta obvia. En segundo lugar, si estuviéramos de acuerdo en qué producir, tendríamos que también determinar cómo producirlo. Y en ese cómo producirlo se puede hacer de muchas maneras, de manera socialmente justa, de manera ambientalmente sostenible, económicamente eficiente o no eficiente. Es decir, hay muchas posibilidades y esto no es un debate que se resuelva de una tacada, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque la respuesta que se dé a estas 2 preguntas ya nos apunta a un modelo de sociedad diferente, uno u otro modelo de sociedad, ¿no? Y si juntamos a esto el para quién producir, pues resulta que ya tenemos ahí una tripleta de cuestiones que básicamente condicionan todo el debate socioeconómico y sociopolítico en cualquier país. Y a veces, en general, esto lo damos por sabido o lo damos por medio entendido. De algunas de estas cosas se ocupa así una cosa un poco abstracta como el mercado, de otras se ocupa algo también a veces demasiado abstracto como es la administración. Es decir, que aquí hay un conglomerado de agentes institucionales que intentan dar respuesta a estas preguntas que no siempre aciertan, que se cometen errores, que tienen consecuencias sobre el bienestar de la población, que tienen consecuencias sobre los niveles de igualdad y que tienen consecuencias sobre el medio ambiente o la sostenibilidad de los sistemas económicos. De hecho, todo esto afecta, como os pongo ahí, al sistema de producción y están estrechamente relacionadas. Es decir, no se pueden a veces responder de manera independiente estas preguntas. Estas preguntas, en general, el análisis sensato es intentar responderlas simultáneamente. Bueno, pues hecho esta pequeña introducción, ¿qué es lo que a mi juicio se ha producido en términos así a nivel planetario? ¿Qué mutación se ha producido a nivel planetario en el siglo XX que tiene trascendencia no solo económica, sino también ecológica o medioambiental? Pues se ha producido lo que podríamos llamar el paso de una economía de la producción en el sentido, si queréis, más físico. En términos de producción, la única actividad económica que genera un excedente físico es la agricultura, si no computamos la energía solar. El resto de actividades se dedican a transformar lo ya existente con unos niveles de disipación muy importantes. Bueno, pues a principios, hasta mediados del siglo XX, lo que dominaba en el mundo era economías que se apoyaban sobre básicamente recursos renovables, recursos apoyados en la biomasa. Es decir, que podríamos decir así entre comillas que eran economías que se utilizaban recursos renovables y además muy vinculados con el territorio, autocentradas, podríamos decir, ¿no? Pues a mediados de los años 50, así a nivel mundial del siglo XX, se produce un cambio bastante drástico y bastante importante del paso de una economía de lo que podríamos llamar de la producción a una economía de la adquisición. ¿Por qué de la adquisición? Pues porque básicamente ahora mismo la producción de bienes y servicios la articulamos sobre recursos no renovables que no producimos, no se produce cobre, ni hierro, ni plomo, ni petróleo, simplemente los extraemos de la corteza terrestre y los utilizamos y disipamos. En segundo lugar, en el caso de los países ricos, esta economía de la adquisición se articula sobre el resto del mundo, es decir, se hace con cargo a los recursos del resto del mundo. Y, por último, ha hecho insostenible actividades que antes eran sostenibles, ¿no? Por ejemplo, como la agricultura y la ganadería. Ya sabéis que ahora mismo la agricultura y la ganadería son 2 actividades económicas y producidas muy subsidiadas por combustibles fósiles. Aquello de que comemos petróleo pues es algo más que una metáfora. Bien, aquí tenéis simplemente una ilustración gráfica de esa evolución. Ahí tenéis miles de millones de toneladas, lo que se extrae de recursos naturales, lo que veis ahí en negro es biomasa y el resto es pues, combustibles fósiles, minerales y metales y materiales de construcción. Y aquí lo tenéis cada una de ellas. Ya podéis intuir un poco cómo a partir de este momento es cuando se produce un poco esa quiebra o esa transición desde la economía de la producción a la economía de la adquisición.
Si lo vemos en términos porcentuales, fijaros, a principios del siglo casi el 80% a nivel mundial. Claro, esto luego, por países, hay muchos cambios, ¿eh? Esto es simplemente los datos a nivel del conjunto del planeta, ¿no? Pues casi el 80% de la producción de bienes y servicios se articulaba sobre biomasa, sobre recursos renovables, y ahora estamos por debajo del 30 incluso, y el resto, pues más del 70 son recursos no renovables, ¿no? Esa economía de la adquisición. Bueno, sobre esto podríamos avanzar mucho, o se podría decir mucho, pero simplemente lo dejo ahí para que tengáis en mente esa transformación, porque luego lo que vamos a ver es quién ha protagonizado esos usos o esos consumos, ¿no? Bueno, esta pequeña introducción me sirve para poner de relieve la importancia que tiene analizar la economía en términos físicos, no solo analizarla en términos monetarios, que es a lo que estamos acostumbrados en general cuando uno coge cualquier manual de economía y todo se registra en términos monetarios de transacciones monetarias. Bueno, pues la economía ecológica lleva mucho tiempo poniendo de relieve la importancia de analizar esos procesos también en términos físicos, y un instrumento muy potente para seguir el rastro del impacto ambiental en términos de energía y materiales que genera la producción y el consumo de bienes y servicios es el concepto de metabolismo. La idea de metabolismo es muy sencilla, es decir, una economía se comportaría como cualquier organismo, como nosotros mismos, un organismo capta alimentos del entorno, los digiere para mantenerse vivos y genera residuos excreta residuos que también van para el territorio. Pues una economía haría lo mismo. Captaría energía y materiales del entorno, los digeriría para producir bienes y servicios, y como consecuencia de esa digestión se generan residuos que van a parar también al medio ambiente, ¿no? Se suele diferenciar entre el metabolismo endosomático, el metabolismo que permite el mantenimiento del propio cuerpo, o el metabolismo exosomático, que sería básicamente el metabolismo económico, ¿no? Bueno, ahí tenéis simplemente a nivel endosomático, pues básicamente si suponemos que en un día no engordamos, que es un buen supuesto, aproximadamente utilizamos como 3,5 kilogramos y expulsamos, en términos de agua, alimentos y oxígeno, y expulsamos lo mismo. Al año, pues 1,3 toneladas. Esto solo para mantenernos vivos y crecer si estamos en edad de crecimiento. Claro, si comparáis ese metabolismo humano, lo multiplicáis por la población, en el caso de España serían 53 millones de toneladas al año, incluyendo el agua, ¿vale? Lo comparáis con lo que movilizamos para producir bienes y servicios y mantener nuestro sistema económico, pues nos iríamos de 1,3 toneladas a 37 toneladas al año sin agua. Si metiéramos el agua nos saldríamos de escala. Conclusión: satisfacer necesidades biológicas supone apenas el 3% del tonelaje movilizado por la economía española. Pensad en que luego, cuando hablemos de las ciudades, todo esto se desarrolla en ese territorio. Es decir, y ese 3% ya veréis de dónde sale o de dónde puede salir y qué efectos tiene. Pero el cambio de escala es impresionante. Siempre ha sido así, es decir, siempre ha sido lo exosomático ha sido mayor que lo exosomático, pero las diferencias que nos encontramos en la civilización industrial, eso es una anomalía, si queréis, una rareza histórica. Para comparar dos modelos que conviven en el planeta ahora mismo y que conviven también en las regiones de los diferentes países. Una sociedad agraria tradicional pues utilizaría, como veis ahí, un habitante por día, 4 kilogramos de materias primas, 20 litros de agua, 12 kilogramos de oxígeno, y generaría los mismos residuos con la misma hipótesis anterior, 36. Y en cambio, en la parte derecha, pues fijaros que estamos hablando de 1 o 2 órdenes de magnitud más en los flujos, ¿vale? Como casi 15 veces más materias primas, 10 veces más oxígenos, más de 1 tonelada de agua y el equivalente en residuos. Ahora veremos qué es lo que hay ahí, no solo una cuestión de escala. Básicamente, en el caso de la sociedad agraria tradicional, se cumplen dos condiciones que estamos exigiendo ahora a cualquier economía sostenible, que son que se articula sobre flujos renovables y 2, que cierra ciclos. En los pueblos, en España, ya sabéis, hasta los años 60 no había contenedores. Y no había contenedores no porque hicieran falta y no había recursos, sino porque no se generaban residuos. Porque en los pueblos siempre se cerraban los ciclos y los residuos eran alimento para los animales, enmendante del suelo, abono, lo que fuera. Entonces, esto ha cambiado sustancialmente, ¿no? Y esas dos condiciones se las exigimos a la parte de la derecha. Y el problema es que, como no lo cumplen, pues eso es una de las razones por las cuales tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, en este contexto, fijaros que tenemos una doble limitación a la expansión actual de la civilización industrial. Por ejemplo, por el lado de los recursos,
Tenemos el asunto energético, Ana lo ha recordado, el pico del petróleo, es decir, hemos llegado a la máxima tasa de extracción del petróleo, el crudo convencional, y ella ha hecho alguna distinción sobre lo que está suponiendo el crudo no convencional para atenuar ese pico, pero también tenemos el pico de los materiales, no solo una cuestión energética, y ahora pondré algún ejemplo, ¿no? Y por el lado de los residuos, un limitante importante, básicamente, por centrarme en uno, es el que tiene que ver con los residuos gaseosos. Tenemos un problema de cambio climático. Y el cambio climático es un problema de que hemos superado, esto de que los límites no existen, hemos superado un límite físico, que es la capacidad que tiene el planeta para absorber CO2 sin incrementar la temperatura media. Eso ya lo hemos roto. Ese límite lo hemos roto y por eso tenemos un problema de cambio climático. Entonces, todo lo que voy a decir a partir de ahora, en cuanto a las ciudades, lo tenéis que relacionar con este marco. ¿Cuál es el papel que contribuye, o cómo contribuyen las ciudades a esto, en el sentido de agravarlo o en el sentido de atenuarlo, ¿no? Por ejemplo, mirad, por centrarme simplemente en una cuestión como es la última del cambio climático. Voy a decir algo sobre el cambio climático y voy a decir algo sobre el pico de los materiales, porque la cuestión del pico del petróleo lo ha analizado ya Ana. Si nos tomáramos simplemente en serio esto del Acuerdo de París, de que no aumentara la temperatura media en el 2050 por encima de 1,5 grados, o incluso, si lo queréis, 2 grados, que este cuadro está con 2 grados, que es todavía más, si queréis, menos estricto, pues eso supone, básicamente, si el cambio climático se genera por el aumento de las concentraciones se generan por el aumento de las emisiones, y si no queremos que haya concentraciones, no tendrá que haber emisiones, y si no queremos que haya emisiones, entonces no tenemos que quemar, y si no tenemos que quemar, entonces no tenemos que extraer. Lo cual quiere decir que tendríamos que dejar aproximadamente, para que no incrementara en 2 grados, fijaros, tendríamos que dejar el 82% de las reservas de carbón en el subsuelo, el 40% de las reservas de gas en el subsuelo y 1/3 del petróleo en el subsuelo. Esto se hizo en un artículo importante de McLeod y Ekins en el 2015. Nosotros en un modelo que estamos elaborando desde el grupo de Valladolid, en MEDEAS, nos salen cosas todavía un poco peores. Pero bueno, como es todavía provisional, no os lo he querido poner. Pero esto es el orden de magnitud. Claro, el 82% de las reservas de petróleo, la mitad del gas y 1/3 del petróleo son activos de las empresas propietarias de esas reservas. Si nos lo queremos tomar en serio, estamos diciendo que empresas que tienen entre sus activos estas reservas no las van a poder utilizar y, por tanto, no las van a poder rentabilizar. Este es el conflicto gordo. Esto es lo que hay que discutir. Pero parece que no tenemos ganas de discutirlo. Cambio climático. Pico de los minerales. Mirad, en 2002 ya se había llegado también a la conclusión en un trabajo de Hugo Bardi y de Marco Pagani, que en torno a 13 minerales ya habían alcanzado en esa fecha su pico de extracción, su tasa máxima de extracción. Ahí los tenéis: mercurio, telurio, plomo, cadmio, potasio, talio, bueno. Es decir, que no es una cuestión solo que haya afectado al petróleo, sino que esto se está empezando a ver en otras sustancias que son importantes económicamente, ¿no? Bueno, ahí tenéis el caso del plomo y, bueno, os he puesto aquí 2 gráficos y el circonio para que veáis un poco cómo siguen la misma senda que se describía para el caso del petróleo con el pico de Hoover. O sea, que estamos en un contexto de límites, pico de petróleo, pico de materiales y un contexto de cambio climático. De hecho, en el caso de la Unión Europea, esto voy a ir un poquitín más deprisa, muchos de estos elementos son críticos. Es decir, que para el modelo de producción y consumo de la Unión Europea y de las ciudades de la Unión Europea, estos elementos son críticos. De hecho, muchos de estos, donde más los encontramos es en los núcleos urbanos. Algunos de los elementos que os voy a poner aquí, donde más los encontramos es en los núcleos urbanos, ¿no? Para definir un elemento crítico, ahí tenéis los factores. Pues escasez, alto nivel de consumo, importancia económica, concentración de las reservas en pocos países. Estas son algunas características que se utilizan para definir un material como crítico, ¿no? Y ahí tenéis un poco cuáles son los que ha definido la Unión Europea como fundamentales para la producción de bienes y servicios en el contexto de la Unión, ¿no? Antimonio, berilio, cobalto, bueno, ahí los tenéis, ¿no? ¿Para qué se utilizan esos materiales críticos? Pues en general para toda la producción de bienes relacionados con las nuevas tecnologías. O lo que es lo mismo, son fundamentales para abastecer la opción de transición tecnológica hacia otro modelo de producción y consumo. Es
decir, aquí está el optimismo tecnológico, y decir, esto resuelvo la tecnología con renovables, etcétera, etcétera, pero esa opción necesita todo esto. Y además en cantidades, nunca mejor dicho, industriales. ¿Cuál es el problema de la Unión Europea? Pues que de la mayoría de todos esos somos dependientes al 100% casi. No extraemos ni una tonelada aquí. De nuestro consumo, básicamente, somos dependientes al 100%. El grueso de nuestro consumo, como veis ahí, de más de la mitad, somos dependientes del resto del mundo, ¿no? Y ahí lo tenéis, ¿no? Pues ¿de quién? Canadá, Rusia, México, Brasil, Congo, Ruanda, China, Japón, India. Es decir, que aquí cuando nos planteamos que las ciudades que utilizan estos recursos a través de todos los componentes y artículos que diariamente manejamos, queremos que eso siga así año tras año, eso plantea problemas de relaciones con el resto. Bueno, ahí tenéis un poco lo mismo, pero de los materiales, pero para las diferentes opciones, ¿no? Energía, coches híbridos, almacenamiento energético, bueno, etc. ¿Qué papel juegan las ciudades en la configuración de este metabolismo económico? Esta ya es la segunda parte de la conferencia, ¿no? Mirad, igual que hemos hecho antes esto para el metabolismo a nivel planetario, pues lo mismo se podría hacer para el sistema urbano, ¿no? En un sistema urbano, pues la ciudad capta energía y materiales del entorno, los digiere para producir bienes y servicios o crear infraestructuras y genera residuos que van a parar también al entorno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con las ciudades? Pues que las ciudades, fijaros, suponen, bueno, ya sabéis, en torno al 50% de la población mundial vive en ciudades, ¿no? Pero es que esas ciudades son las responsables de entre el 60 y el 80% del consumo energético a nivel mundial, ¿vale? Esto parece bastante. De todos esos flujos, el grueso se lo llevan las ciudades, ¿no? Con el 50% de población, ¿vale? El 80% del consumo. Son responsables de 3 de cada 4 emisiones de toneladas equivalentes de gases de efecto invernadero, de CO2, de dióxido de carbono. Consumen 3 de cada 4 toneladas de energía y materiales a nivel mundial. Suponen, en términos económicos, en torno a las 4/5 partes del Producto Interior Bruto, con la mitad de la población, insisto. Y en términos territoriales, apenas es el 2% de la superficie terrestre. Es decir, que estamos generando asentamientos con estas características muy concentrados, y esto, bueno, pues los urbanistas y varias personas de las que están en esta sala saben muy bien las consecuencias que tiene ese tipo de diseño, ¿no? En definitiva, fijaros, por las ciudades pasa todo lo que hemos visto antes, pero no pasa y no entra, pasa y se va sin ningún tipo de consecuencias, sino que la energía, los materiales que entran, el agua y los residuos entran, se quedan o salen en función de una acumulación jerárquica del poder en las ciudades, en función de unas tomas de decisiones también muy desiguales sobre cómo se ordena y cómo se utilizan esos recursos, y donde el elemento riqueza es determinante, ¿vale? Eso dentro de cada ciudad y en las relaciones entre diferentes ciudades. ¿Qué enseñanzas obtenemos del estudio del metabolismo urbano? Pues, bueno, si dejamos un poco al margen el análisis pionero que hizo Waldman para una ciudad tipo así hipotética de 1 millón de habitantes, desde el primer análisis de Waldman ya hay, de hecho ya hay decenas de estudios sobre metabolismo urbano, pero ha sido una explosión en los últimos 10 años. La verdad es que esto ha sido relativamente reciente. Si, fijaros, a principios de los 80, pues se contaban casi con los dedos de una mano. Estaba el análisis de Bruselas, el de Hong Kong, Barcelona y Madrid, y poco más, relativamente poco, ¿no? Luego ya en los 90 y en el 2000 ahí solo os he puesto unos ejemplos. Se hizo un análisis sobre el metabolismo de Londres, de Viena, Hamburgo y Leipzig, de París y de Lisboa. Os pondré algunos ejemplos ahora de estos, ¿no? En los últimos 3 años, en esta última década, pero en los últimos 3 años, ha habido un avance bastante notable por la implicación institucional. Es decir, de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se ha articulado una red de estudios de metabolismo urbano y, de hecho, publicaron en el 2013 un informe muy potente, un poco recogiendo toda la evidencia empírica que se había acumulado hasta ese momento. Luego hay un proyecto europeo básicamente con el escenario 2050
de sostenibilidad del metabolismo urbano en la Unión Europea. Y en todos estos casos lo que se ha hecho es un seguimiento importante del agua, energía, materiales y alimentos y residuos de las ciudades. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esos análisis? Pues la primera, que las ciudades son asentamientos humanos básicamente insostenibles. Esto lo sabíamos, pero está bien certificarlo con datos, ¿no? La segunda, que en general actúan como parásitos del resto del territorio, porque lo que hacen las ciudades al final es dividir el territorio entre zonas de extracción de recursos y vertidos de residuos y zonas de acumulación y de consumo de esos recursos, externalizando o desplazando los costes hacia otras partes del territorio. En tercer lugar, que la ordenación del territorio está estrechamente ligada al tamaño de ese metabolismo. Es decir, tamaño y ordenación están muy relacionados y a su vez esta relación tiene mucho que ver, cómo se establezca esta relación tiene mucho que ver con la insostenibilidad del modelo, ¿no? Y por último, que la población es un dato relevante, pero no único. De hecho, en la insostenibilidad del metabolismo de las ciudades tienen mucho que ver también los patrones de consumo, los estilos de vida y de movilidad, más allá de que haya más o menos población en un territorio. Nos podemos encontrar con ciudades poco pobladas, pero muy insostenibles por cuestión de movilidad, estilos de vida o patrones de consumo, y lo contrario, ciudades más pobladas, pero con menos impacto. De hecho, los determinantes del metabolismo urbano podrían ser, como veis ahí, esos tres. Por un lado, los patrones, por otro lado, los impulsores, que están donde están pues, las infraestructuras, la actividad económica, la planificación del territorio, y, por otro lado, los estilos de vida. Es decir, de la conformación de estos tres elementos surge un determinado metabolismo urbano que puede ser más o menos sostenible, también más o menos justo y más o menos eficiente también, ¿de acuerdo? De hecho, si rascamos un poco y nos centramos en el impacto que tienen en los hogares, sobre todo de las ciudades, es decir, la gente que vive en los núcleos familiares, en los hogares de las ciudades, vemos que en general el 70% del impacto ambiental medido a través del gasto se realiza a través de tres actividades: de la alimentación, del transporte y de la vivienda. De hecho, esto supone la mitad del gasto de los hogares, un poco más de la mitad del gasto, pero supone casi más del 70% del impacto, ¿vale? Es decir, está sobrerepresentado el impacto respecto del gasto. Si dentro de las ciudades donde viven esos hogares nos centramos en las ciudades de mayor tamaño, las megaciudades, pues en este avance de la investigación del metabolismo urbano se publicó recientemente un estudio realmente muy meritorio, ¿no?, sobre el metabolismo de 27 megaciudades, es decir, de las ciudades con más de 10 millones de habitantes. Esas megaciudades, esas 27, solo eran 8 en 1970, lo cual da una imagen de, primero, el crecimiento de lo urbano y dónde se ha producido también ese crecimiento de lo urbano, en las ciudades de mayor tamaño, ¿no? Entonces, fijaros, por ejemplo, esas megaciudades suponen en torno al 6,7% de la población mundial, pero suponen más del doble de la media en términos del Producto Interior Bruto, es decir, su participación, quiere decir, suponen en torno al 15% del Producto Interior Bruto mundial, esas 27 megaciudades. Generan más del 10% de los residuos a nivel mundial, suponen el 10% del consumo solo de gasolina, esas 27 megaciudades, el 9 y pico de electricidad, en torno y ahí se mezcla todo, ¿no?, en torno al 6,7% de uso energético y un 3% de uso hídrico, de uso del agua. Es decir, estos serían un poco los parámetros fundamentales de lo que podríamos calificar como el metabolismo de una megaciudad, ¿no? Ahora bien, en la evolución sobre todo de los últimos, de la primera década del siglo XXI, lo que observamos es que el crecimiento en el consumo de recursos ha sido muy superior al crecimiento demográfico. Por eso os decía antes que la población importa, pero importa también mucho más la forma en que se consumen los recursos como consecuencia de patrones de consumo, movilidad, estilos de vida, etcétera, ¿no? Mirad, aquí tenéis, por ejemplo, cómo del 2000 al 2010, que es cuando se planteaba el estudio, aquí tenéis el aumento de la electricidad, crece un 225%,
el PIB incluso más, y en cambio la población, que lo tenéis aquí en negro, pues en torno al 25% o 20-25%. Es decir, que el grueso del metabolismo no lo explica el crecimiento de la población, sino que lo explica el uso de recursos y la propia actividad económica. Y aquí tenéis lo mismo para variables como las asociadas al consumo de energía relacionada con el transporte. Es que estamos hablando de 5 y 6 veces más el crecimiento de la población. No es que crezca un poco más que la población. Estamos hablando de tasas de crecimiento 5 y 6 veces más que la tasa de crecimiento de la población. Este informe que os decía antes del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente recoge un análisis de un equipo de investigación del MIT de Estados Unidos que a partir de técnicas de escalado, es decir, cogiendo medias de los países y relaciones entre densidad, consumo energético, etcétera, planteó o hizo una aproximación al metabolismo de 155 ciudades. ¿De acuerdo? Entonces, esas 155 ciudades, que creo que son representativas, bastante representativas de lo que pasa a nivel mundial, las dividieron en 15 clústeres, hicieron 15 grupos en función de su consumo medio, bajo, medio o alto de energía y materiales per cápita. El rango iba entre 2, en el primer grupo, entre 2 toneladas de energía y materiales, entre 2 y 4 toneladas de energía y materiales, y el último grupo, que ahora veréis, suponen un consumo de entre 15 y 45 toneladas de energía y materiales. ¿Qué es lo que... ¿Veis? ¿Se leen un poco los nombres? ¿Podéis? ¿Se llega...? Bueno, en los 5 primeros, mirad, en los 6 primeros básicamente tenemos ciudades de países de África y América Latina, países en general pobres en el contexto internacional. Y aquí tenéis los niveles de consumo o de emisión de residuos de cada uno de estos parámetros, ¿no? Entonces, aquí tenéis, como, no sé, Dhaka, Yakarta, Mumbai, Rabat, Casablanca. Es decir, estos se parecen bastante, tienen un cierto parecido, estas primeras. Luego aquí tenemos ciudades. Por ejemplo, esto es Japón, que es un clúster, básicamente esto es Japón y alguna otra ciudad del sudeste asiático, que tienen un consumo en general muy importante de casi todo y con cargo al resto del mundo. Y luego aquí tenéis algunos capitales de países, así entre comillas, más o menos emergentes, Brasil, bueno, México, que está calificado como país rico, etc., ¿no? Y me voy a centrar sobre todo para que veáis, estos son las de los países Europa y Estados Unidos, ¿no? Es decir, lo que observamos es que en general, dependiendo, en términos de biomasa, casi todos los países el rango de variación es menor, es decir, las diferencias son menores, pero en cambio en términos de energía y de materiales, del resto de flujos, las variaciones ya son muy importantes y están bastante relacionadas con los niveles de renta, ¿no? En fin, que esto es un esfuerzo muy meritorio para tener una fotografía relevante, y el problema está en que las tendencias de estos, lo que observamos es que cada vez se van pareciendo más a estos, ¿vale? Es decir, que los procesos de urbanización, como luego ahora veremos, tienen un patrón que, lejos de atenuar los efectos de insostenibilidad que ya vemos en ciudades maduras, lo están básicamente reproduciendo. Si en vez del metabolismo cogéis el indicador de huella ecológica, pues ahí tenéis también como la mayoría de estas ciudades grandes, por ejemplo, en general tienen una huella ecológica muy superior a la media del país. O sea, aquí tenéis en San Francisco un 10% más respecto de Estados Unidos, Calgary en Canadá pues un 40% más que la media de Canadá, Quito pues más de un 20%, es decir, que en general estas ciudades presentan una huella ecológica, si cogemos este indicador, mayor que la media del país, ¿no? Bueno, aquí tenéis lo mismo para ciudades norteamericanas, ¿vale? La media de las grandes ciudades tienen una huella superior a la media, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que, si hubiera que resumir muy brevemente los resultados de este estudio que os he comentado antes, podríamos resumirlo con este gráfico, ¿no? Lo que se observa es que
en las primeras fases de urbanización, de rápida urbanización, hay un consumo de materiales, una tasa de crecimiento en el consumo de materiales y de energía muy fuerte. En las fases de, podríamos llamar, de estabilización urbana, se llega al pico en el consumo de materiales, básicamente por la consolidación del núcleo urbano, y ese consumo de materiales empieza a descender, salvo que ya planteemos crecimientos desmesurados de las áreas metropolitanas, entonces hablamos ya de otras ciudades, pero no de lo que es el área consolidada. Y en cambio, la energía, como veis aquí, sigue aumentando. Es decir, disminuyen los materiales y sobre todo los materiales de construcción precisamente por la consolidación de la ciudad, pero aumenta la energía. Y este aumento de la energía tiene mucho que ver con la movilidad, básicamente con la movilidad. En términos de ciudades tenemos diferentes flujos, ¿no? Esto es lo que hace el análisis de metabolismo, lo que mira es el agua, materiales, energía, alimentos y nutrientes. Bueno, del agua no voy a hablar, sería una cuestión más complicada, pero me voy a centrar en comentar alguna cosa sobre materiales, energía y residuos, ¿no? Desde el punto de vista de los materiales, lo que nos encontramos en estos estudios, en estos análisis particulares del metabolismo urbano, es que ha habido una evolución muy preocupante desde los años 70, ¿no? Las ciudades se han vuelto crecientemente intensivas en materiales no renovables per cápita y por hectárea. Per cápita y por hectárea. Por ejemplo, hay sustancias como los plásticos, metales y minerales diversos en que se han multiplicado por 4 o 5 en este mismo periodo. Un crecimiento muy superior al crecimiento, por ejemplo, de la población. Eso como media. ¿No? Y de largo, la principal sustancia, el principal flujo asociado a ese incremento del metabolismo urbano tiene que ver con los materiales de construcción, ¿no? En el caso de Madrid, voy a poner el caso de Madrid y de Lisboa, esto lo conocéis, ¿no? En el caso de Madrid, pues Madrid es la típica urbe, ¿no? que tiene un déficit neto con el resto del territorio, ¿no? En Madrid básicamente entran materiales de construcción, alimentos y combustibles, y salen fundamentalmente productos elaborados, ¿no? En el caso de España, aquí tenéis, esto que veis aquí en negro son los materiales de construcción. Si es para abajo es déficit y si es para arriba es excedente. Bueno, pues aquí veis, por ejemplo, esto es el gráfico de comercio de mercancías por carretera entre las diferentes regiones españolas. Bueno, pues aquí veis cómo Madrid tiene déficit en bastantes grupos de productos y lo que está haciendo Madrid básicamente es servir de atractor para los excedentes de las regiones que están a su alrededor, ¿de acuerdo? Es decir, es foco de acumulación y de consumo y zonas de extracción y de vertido de manera muy marcada, ¿no? En el caso de Lisboa, por ejemplo, por poneros otro ejemplo, mirad, esto es muy interesante porque aquí tenéis las diferentes categorías de consumo, de flujos materiales, el consumo total y lo que procede de producción local. Claro, fijaros, de 11 millones de toneladas, 187 proceden del entorno local. Eso pues es como el 1% aproximadamente. Menos, yo creo. Y en términos de biomasa, que aquí básicamente es, fijaros, biomasa forestal, porque si nos centramos en la biomasa agrícola, pues de los 2 millones de toneladas, pues 23. Así que los porcentajes son incluso peores que lo que planteaba Lucas, porque ya podíamos estar en el 14 ahí, ¿no? Entonces, esto es como ejemplo. Si esto lo hacemos para el caso de Londres, luego veréis, es en torno al 5%. Bueno, me parecía interesante que vierais un poco el desfase tan importante o el efecto succión sobre el resto del territorio que genera una metrópoli, pues en este caso como Lisboa o como antes Madrid, ¿no? Si nos centramos en los tipos de actividades económicas, fijaros, aquí esto es muy relevante porque aquí tenéis hogares y servicios, restaurantes, comercios, etcétera, y industria y construcción. Fijaros, los hogares, si quitáis esto, que son los materiales de construcción, básicamente, que eso al final se acaban convirtiendo en un stock de infraestructuras, sean residenciales o...
Si nos centramos, si quitamos eso y el resto casi todos son más o menos flujos, fijaros cómo los hogares y servicios de restauración, comercio, actividades de servicios tienen un peso muy superior al de la propia industria. ¿Vale? Es decir, eso pone de relieve los mecanismos de desindustrialización que se han producido en la mayoría de las urbes. Por ejemplo, no sé, en Berlín, por ejemplo, el proceso de desindustrialización hizo que tuvieran problemas, se redujo un 40% el consumo de agua, y igual que ocurrió en Barcelona, tuvieron problemas de inundación por surgencia de los acuíferos. Es decir, tuvieron que empezar a drenar, porque claro, aquello seguía aumentando y como la industria no consumía, tenían problemas de inundación. Entonces, claro, esto es una de las anécdotas, entre comillas, de impactos que puede generar el abandono de ciertas actividades económicas, como por ejemplo es la industria, sobre el consumo o la utilización de flujos físicos, en este caso del agua, ¿no? Bueno, en el caso de la energía, lo ha comentado antes Ana, no voy a decir mucho más. Es decir, subrayar simplemente que son importantes tanto los consumos directos como los indirectos, y que el factor climático cada vez pesa menos, ¿no? Por ejemplo, ya sabéis que se decía en Europa, bueno, pues claro, en España tenemos mejor tiempo y tal, y el consumo de los hogares, de energía de los hogares, pues debería de ser menor. No, porque en España una parte importante de ese consumo en verano se ha compensado con el aumento del consumo energético eléctrico del aire acondicionado. Entonces, se dan estas cosas que son bastante raras, ¿no? Pero básicamente lo que encontramos es una explosión de la movilidad y el consumo energético, y una relación entre la densidad y compactación en el consumo de combustible. Este gráfico es el que ha puesto antes Ana y se ve muy claramente, ¿no? Fijaros que me ha sorprendido porque con lo que ponías tú de Madrid, Ana, porque ahí tenéis el porcentaje de hogares en Estados Unidos, de las ciudades de estas ciudades estadounidenses, que no tienen coche privado. Y en el caso de Nueva York se acerca al 60% de los hogares que no tienen vehículo privado. De hecho, estas son ciudades bastante congestionadas, pero que a la vez tienen el mayor porcentaje de hogares sin vehículo privado. Bueno, luego estaría la energía que no se ve, que esto lo conocéis, ¿no? Esto es el agujero negro de Madrid, que de hace tiempo hemos intentado divulgar José Manuel Naredo y yo, porque es un gráfico bastante impresionante. Ahí está toda la red y cómo Galicia, Castilla y León, Extremadura están a través del tendido eléctrico alimentando el modelo más o menos insostenible de Madrid. Y luego, ya con esto termino, sobre la parte de nutrientes y alimentos, en el caso de las ciudades, a mí me parece que esto es un elemento clave que tenemos que empezar a darle más importancia para ver la relación más o menos beneficiosa entre la ciudad y el entorno, ¿no? En el caso de los alimentos, veíamos que era uno de los 3 elementos clave para explicar el impacto ambiental, ¿no? Y aquí nos encontramos 2 tendencias. Mirad, por un lado, ciudades tradicionales con fuerte agricultura periurbana que casi se autoabastecen. En el caso de China hay 14 de las 15 grandes ciudades básicamente se autoabastecen con la agricultura periurbana. Y la 15ª es Hong Kong, que eso ya es imposible, ¿no? Pero el grueso de las actividades de las ciudades occidentales es un poco como Hong Kong, y la media de autoabastecimiento alimentario con lo que sería agricultura urbana y periurbana está en el torno del 5%, ¿no? En el caso de Londres, por ejemplo, el 80% de los alimentos proceden no del resto de Reino Unido, sino del resto del mundo. Del resto del mundo, ¿no? Y a todo esto hay que añadir que la producción de esos alimentos y el transporte y la distribución está muy subsidiada por combustibles fósiles. En todo el ciclo del transporte de alimentos en Estados Unidos, por cada kilocaloría de alimentos, en forma de alimento, gastamos 7,3 en producirlo, moverlo y transportarlo. Bastante ineficiente. Bueno, ¿cuáles son las exigencias energéticas, hídricas y territoriales? Y en términos de gases de efecto invernadero asociados al modelo alimentario, ¿cuál sería la huella de ese metabolismo alimentario? Pues, por ejemplo, bueno, ya sabéis que la dieta vegetariana, en esto yo creo que no es necesario que lo conocéis, ¿no? Una dieta vegetariana pues exige menos territorio, exige menos recursos, menos energía,
etcétera, que una dieta rica en carne. Por ejemplo, con una dieta vegetariana de 2.500 kilocalorías por habitante al día, si esos 2.500 kilocalorías la obtuviéramos con un 30% de carne, pues las kilocalorías directas e indirectas ascenderían a 9.250 kilocalorías por habitante y día. Claro, 3,7 veces más calorías que las que se obtienen ahora mismo con la cosecha mundial. Es decir, que si todos metemos no el 100%, ni el 30% de la dieta con proteína animal, nos vamos a una cosecha de 4 veces aproximadamente la actual. Bueno, imposibilidad de garantizar esta dieta rica en carne y proteína, en proteínas animales a todo el planeta, ¿no? Esto pone en relieve la importancia de la cuestión distributiva. Recordad lo que os dije al principio de los objetivos y los medios. Para una cosa tan elemental como esta, no se resuelve aumentando los rendimientos agrarios, sino que tenemos que entrar en esto y en el modelo alimentario asociado a él. La huella animal en el total de los países ricos pues supone entre el 50 y el 60% de toda la huella alimentaria. En el caso de América del Norte y también Europa, esta huella animal es 7,4 veces mayor que en África o 5 veces más que en los países asiáticos. Y ahí os pongo una cosa sobre la importancia que tienen los cambios pequeños en la dieta. En Holanda hicieron un análisis muy inteligente y muy meritorio sobre los impactos ambientales de variaciones pequeñas en la dieta. Y ellos veían, por ejemplo, que un ligero aumento en el consumo de carne de solo un bocado, 10 gramos por habitante y día, incrementaba la tierra necesaria en 103 metros cuadrados por hogar y año. Un 3% más. Mientras que si ese mismo aumento lo hacíamos en consumo de patatas, pues el incremento era de 2 metros cuadrados por hogar y año, 0,005%, ¿no? Es decir, que los impactos de los pequeños cambios son sustanciales, son relevantes, ¿no? Bueno, esto es un gráfico para España, para que veáis los metros cuadrados por diferente tipo de carne. Esto lo voy a ir pasando y voy a ir ya al fin, a las dos últimas transparencias, para que Agustín no me haga ahí... Bueno, este es el impacto ecológico, fijaros, por kilocaloría según una dieta rica en carne o una dieta rica en vegetales. Necesitaríamos media hectárea para una dieta rica en carne, para un habitante durante un año, y la cuarta parte si esa dieta es básicamente vegetariana. Es decir, que el impacto territorial es claro, ¿no? Es bastante grande. Japón, por ejemplo, sus importaciones de carne y de pollo, pues suponen ocupar aproximadamente el 50% de la tierra suya disponible en el resto del mundo. O sea, la mitad de su tierra disponible la está ocupando el resto del mundo a través de esas importaciones, ¿no? Lo mismo podríamos decir de la huella de carbono asociada al consumo cárnico. Bueno, aquí tenéis varias estimaciones, ¿vale? Porque depende también del sitio, pero los rangos son entre 50 y 200, ¿no? Kilogramos de CO2 por kilogramo de proteína. Y en cambio los vegetales, fijaros, estamos por aquí, ¿vale? Este gráfico del Worldwatch es conocido, ¿no? Lo que cuesta la comparación entre los componentes de una comida típica del domingo en Londres, ¿no? Si los importamos del resto del mundo y las emisiones de CO2 asociadas, o si lo utilizamos en un entorno de 48 kilómetros alrededor de la ciudad, ¿no? Pues las emisiones de CO2 son 650 veces mayores cuando lo importamos del resto del mundo que si lo aprovechamos del entorno, ¿no? Y lo mismo en el caso de Estados Unidos con Iowa, ¿no? Esta huella de carbono, este flujo, este metabolismo alimentario y sus impactos sobre el carbono. Esto es un resultado interesante porque cada vez más lo que se observa es que hay muy pocas diferencias entre lo rural y lo urbano en términos de emisiones. Es decir, hay una estandarización tan fuerte en los países ricos, hay una estandarización tan fuerte entre el entorno rural, hay un continuo entre lo rural y lo urbano que tiene su reflejo también en esto. Y eso nos tiene que hacer pensar en términos de políticas, que ya no tenemos esa división tan clara entre lo urbano y lo rural, ¿no? Y luego tenéis la huella hídrica ya para finalizar, ¿no? Aquí tenéis algunos impactos
de huella hídrica según tengamos la dieta actual, una dieta saludable, una dieta vegetariana con pescado, una dieta vegetariana, por ejemplo, para algunas ciudades europeas. Ámsterdam, estos son dos ciudades holandesas, ¿no? Los kilogramos por cápita y año, y aquí tenéis la huella hídrica en litros per cápita y día, ¿no? Bueno, pues cuando nos acercamos aquí, fijaros que estamos hablando de reducciones del 40% en el uso de agua directa e indirecta asociada a la dieta. Son reducciones importantes, ¿no? Lo mismo, esto se ha hecho también para algunas ciudades mediterráneas, y os he puesto el ejemplo de Zaragoza. Fijaros, de la dieta actual a una dieta, por ejemplo, saludable y vegetariana, ¿no? O con pescado. O incluso saludable con carne, pero en este caso sería con mucha menos carne, mucho menos consumo de carne. 3.500 litros. Bueno, esto es el resumen de lo anterior. Y esta fantástica foto, ¿no? Es como el coche, pero en la alimentación, ¿no? El coche en movilidad, la hamburguesa en la alimentación. Lo directo y lo indirecto de esa hamburguesa, es decir, el agua en los cultivos para el tomate, para el cereal del pan, etcétera, pues como media 2.400 litros directa e indirectamente para producir esa hamburguesa, que es una cosa bastante potente, ¿no? Bueno, efectivamente, fijaros, más de 2 metros cúbicos, o sea, efectivamente, mucho más. Bueno, esto os lo pensaba, no me ha dado tiempo, pero algo de esto hemos planteado para Valladolid. Estamos trabajando en estimar el diagnóstico del modelo alimentario en Valladolid, una estrategia agroalimentaria que incorpore metabolismo alimentario, huella hídrica, huella de carbono y huella territorial. Bueno, no os lo tenéis ahí, en cualquier caso, cuando acabemos el estudio vendré a contaros, si me dejan. ¿Y por qué todo esto es importante? Y ya con esto quiero terminar, ¿no? ¿Por qué todo esto de la alimentación es importante que lo vinculemos con el metabolismo energético, territorial y material? Porque nos conviene hacerlo. Y nos conviene porque no hay que olvidar un caso que me parece que fue muy significativo, de cómo se articula el modelo alimentario en entornos urbanos muy poblados. Porque mucho de esto, en general, en los pueblos o en entornos rurales, lo que vais a ver aquí ni siquiera hubiera sido necesario. Pero fijaros, ¿os acordáis del caso de las vacas locas? Fijaros, leed ese texto. Es necesario minimizar este problema de la encefalopatía espongiforme bovina practicando la desinformación. Es mejor decir que la gente tiende a exagerar. Hace falta tener una actitud fría para no provocar reacciones desfavorables en el mercado. No hay que hablar más de la encefalopatía espongiforme bovina. Ese punto no debe figurar en el orden del día. Vamos a pedir al Reino Unido que no publique más los resultados de sus investigaciones. Sabéis que el Reino Unido estaba investigando desde el año 86. ¿Quién ha hecho esto? Comité Veterinario Permanente de la Unión Europea. Nota sucinta del dossier, pero a mí me parece que lo más relevante es esto. 1990. O sea, el comité encargado de velar por la salud de la población, etcétera, recomienda la desinformación y una actitud fría para no provocar reacciones desfavorables en el mercado. O sea, tenemos identificados cuál es la prioridad. Bueno, esto habría que evitarlo, ¿no? Esto habría que evitarlo. Pues nada más. Muchas gracias.